Hola, mi nombre es Loraima Tolentino y esto es Entre Amigas. Nuestro anhelo es que podamos tener conversaciones transformadoras con la misión de que podamos soltar lo que nos carga, aprender a amar como Jesús, reflexionemos sobre lo que hemos vivido y experimentemos la plenitud de la vida en comunidad, porque hay algo especial cuando hablamos entre amigas. Hola amigas, qué privilegio poder estar aquí juntas nuevamente. Esta nueva temporada en donde Confessions of a 30-something y Entre Amigas se unen es bien especial. Y te cuento que es especial porque verdaderamente vamos a hacer ambas cosas que hacíamos. Bueno, voy a confesar contigo, entre tú y yo, pero también vamos a tener estas conversaciones honestas que teníamos en intimidad con nuestras amigas. Así que qué tiempo tan hermoso de nosotros poder disfrutar de esta nueva temporada juntas. En el episodio de hoy me acompaña una amiga que quiero y admiro muchísimo y estoy loca porque ustedes la conozcan. Ella es parte de la familia de Florece, así que con ustedes, Anaís, bienvenida. Gracias, mi amor. Gracias por tenerme aquí. Estaba súper entusiasmada cuando estábamos haciendo la lista de con quién quería sentarme. Yo desde el principio te tenía porque la realidad es que siempre he visto como que algo bien especial en ti, como si fuera así como que un diamante todavía en ese proceso. Y, y por eso a principios de este año, que parece que eso ha pasado un montón de tiempo más, pero a principios de este año yo hice un evento que se llama Polinizadoras y ahí fue la primera vez que realmente te conocí en persona. Así es. Y luego de eso, en abril, pues fue el retiro de Florece Amiga, en el que participaste. Y luego, pues como que siento que nos hemos mantenido como que un poco más aware, ¿verdad? De lo que estamos haciendo en uno con la otra. Pero aún como que no se ha dado la oportunidad de nosotras simplemente como que sentarnos y hablar. Ha sido como que cositas así, here and there. Y estaba súper emocionada de poder sentarme contigo y hablar contigo y de que todas estas mujeres increíbles conozcan más de tu historia, conozcan de tu proyecto. Así que cuéntanos un poquito de ti para las que no te conocen, empezar a poner las bases. Bueno, vamos. Ay, Dios mío, qué complicado cuando uno le dicen que hable de uno. Esto es como complicadito. Pues mira, yo te puedo decir que estoy súper feliz. Estoy súper feliz de que se nos dé esta oportunidad de hablar. Sí, amé Polinizadora. Me puse hasta una abejita en mi página porque me encantó tanto que me quedé con eso. Y el retiro fue espectacular. Eso marcó un antes y un después siempre, la palabra que Dios lleva. Así que estoy agradecida de ese espacio también. Te voy a contar de mí, bueno, pues que Dios me llamó a que hiciera un trabajo al cual yo me sentía que no podía hacer. El trabajo de llevar el mensaje a muchísimas personas. Yo que soy súper habladora y que soy súper extrovertida. Pero cuando Dios te llama a que tú hagas algo que tú sabes que requiere la responsabilidad de llevar un mensaje real, un mensaje poderoso que impacta, que hay muchos ojos que te van a estar mirando, que tu vida tiene que ser un ejemplo y que tiene que ir de la mano de lo que tú estás hablando, para mí fue como algo bien impresionante porque yo siempre supe en mi vida que tenía muchas cosas para ofrecer en la iglesia, ¿verdad? Ya que fui criada en la iglesia, de aportar en la sociedad, en cualquier círculo en el que yo me moviera. Pero cuando Dios me llama a hacer esto, para mí pues es un impacto bien grande y ahí se crea The Good Girls Club, que después se transformó en Just a Club para que los nenes se sientan incluidos. Se sentía muy de nena, se sentía muy de nena. Nos movimos a Yosa Club para poder trabajar eso y eso me ha abierto muchas puertas de llegar a muchísimas personas, de que nos conociéramos también a través de estas páginas. Y eso es lo que he estado haciendo en este tiempo, además de ser fotógrafa por 11 años, que estoy trabajando como coach también de vida. Pero mucho más allá de eso, pues llevar el mensaje. Yo, la que pensaba que no podía hacer muchas cosas, la que no me sentía capacitada, pues esa soy yo. Eso es bello porque la realidad es que ninguna estamos capacitadas para hacer barely anything. Eh, y a veces ese miedo de que no tenemos lo que necesitamos para hacerlo nos aguanta de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. La realidad es que si Dios te está llamando a hacer algo y tú te sientes que no estás capacitada, lo más probable, eso es lo que debes estar haciendo. Es como que si tienes miedo, hazlo con miedo. Yo me pasaba igual cuando como que Dios estaba poniendo en mi vida la inquietud de Florece, yo estaba clara de que yo no era el modelo
de mujer fundadora de un ministerio cristiano. Yo vengo de padres divorciados, no era una gran servidora en la iglesia en mi adolescencia, como sé que hay muchas personas que sí. Había cometido muchísimos errores, había hecho un montón de loqueras y yo decía, pero es que esa no soy yo. Y todavía les tengo que decir que a veces cuando conozco a otras personas que hacen lo que yo hago, me doy cuenta de que en efecto yo me siento muy diferente a ellos. Y que justo eso es lo que Dios ha utilizado. Y yo pienso que me pasa cuando veo The Good Girls Club, que ahora es Just A Club, como que mucha gente lo puede hacer, pero Dios te eligió a ti para hacerlo. Por tu historia, por tu personalidad, por las cosas que has vivido, como que te escogió a ti, como me escogió a mí para Florecer y como escogió a nuestra amiga que nos está viendo para algo especial también. Así que tú dices que te criaste en la iglesia. ¿Cómo fue esa experiencia de criarte en la iglesia? Y luego, como que, ¿cuál es la transición a tu vida y tu relación con Dios ahora en tu adultez? Ok, vamos para el mambo. Mira, Light. las mejores historias de mi vida es cuando yo era pequeña, que era el tiempo en el que más yo estaba en la iglesia con mis abuelos, porque ambos eran pastores, los papás de mi mamá y los papás de mi papá. Yo estaba en iglesias, comiendo iglesia, literal, yo nací y a la semana mi mamá dice que yo estaba en un matutino, en Navidades, porque nací en diciembre, y yo estaba en matutino, mi vida fue toda la vida en la iglesia. Todas mis memorias de pequeña, yo jugando a hacer cultos con mi abuela. Mis muñecas eran cristianas, ellas iban a la iglesia. Los domingos yo estaba en la mañana en la iglesia, limpiando la iglesia con mis abuelos y orando por cada banco, por las personas que se iban a sentar. Hay una nena de 6, 7, 8 años haciendo eso. Siendo maestra de los niños, una niña siendo maestra de los niños. Y después de adolescente, de los mismos adolescentes, y me iba llevando a todos los procesos que yo no sabía que eran porque me estaban formando para ahora. Gracias a Dios por eso. Así que yo tuve una vida que me parece muy bonita y unas experiencias bellas con Dios porque me crié escuchando su palabra y enseñando sobre su palabra. Sin embargo, cuando estoy más adulta, que paso por el proceso del divorcio, saliendo de una relación de maltrato psicológico muy fuerte, de 5 años, estuve luchando con todo lo que pude, busqué herramientas, me mantuve en la iglesia siempre, ¿verdad? Orando que Dios me ayudara. Mis pastores en ese tiempo me ayudaron muchísimo dándome terapia y todas esas cosas, pero realmente no funcionó. No funcionó y yo tenía una complicación en mi mente para poder soltar eso porque al haber sido criada en la iglesia me enseñan unos valores y esto del divorcio y de verlo como un fracaso o de que después de ahí qué vas a hacer, qué va a pasar con tu vida. Era bien complicado, porque aunque pues fue una crianza bien linda, te limita en ciertos momentos de tu vida cuando tú quieres tomar algunas decisiones y sientes que estarías fallándole a Dios por tomar esa decisión y a tu familia cuando uno la tiene en una posición bien importante. Sucede que en ese tiempo en específico yo estaba siendo líder de adoración en la iglesia, cantando, y yo siento que en el proceso en el que yo iba a pasar, conociendo a la persona de la que me iba a divorciar, que me iba a hacer la vida de cuadros, como decimos aquí, yo sabía que me iba a poner complicada, yo sentía que emocionalmente yo no iba a estar bien. No, todavía yo me sentía bien en ese momento, pero pensaba que en el proceso me iba a sentir mal. Y mi capacidad de decidir en que yo me estoy parando al frente de las personas, la posición que tengo de adoradora, es llevar a todo este pueblo en una adoración genuina delante de Dios. Así que lo que esté en mi corazón es lo que va a estar sucediendo en ese momento. Pensando uno y poniéndolo como que se trata de mí, porque al fin del día eso no era un impedimento. Pero en ese momento el pensamiento de que lo que yo pudiera estar pasando, como yo me pudiera estar sintiendo, iba a afectar la adoración en la iglesia o cómo yo me iba a sentir cuando estuviera allí parada, si lo iba a hacer de corazón, si lo iba a hacer por responsabilidad. Yo tomé la decisión equivocada, y ahora la entiendo, de decirle a los pastores que ya yo no quería estar en el ministerio por ese tiempito en específico. O sea, no era algo de que yo me visualizara afuera, yo no tenía planes de dejar la iglesia, vamos, toda la vida he estado ahí y amo estar ahí. Pero en ese momento sentía que era lo correcto. Y eso fue basándome en mi propia prudencia, porque en ningún momento Dios me habló a través de nadie, ni siquiera yo misma sentí, tienes que hacerlo, tienes que tomarte un tiempo, nada. De hecho, pienso que si me hubiese quedado allí cantando, me hubiese sanado mucho más rápido, porque en ese proceso Dios me iba a ministrar en lo que yo estuviese haciendo y en mi obediencia. Y en ese tiempo en específico,
como me decidí dejar todos mis cargos, comencé ya entonces a tener menos responsabilidad y iba a la iglesia, pero empecé a ir menos. Iba el domingo, pero no ponía todo mi corazón ahí porque toda la semana pues estuve haciendo 20 cosas y mi mente no estuvo nunca meditando en Dios, así que llegaba por cumplir, que me vean, que no piensen que estoy mal, que no piensen que me voy a ir, que no se asusten, que no busquen otra persona para mi cargo porque yo todavía estoy por aquí, etcétera. Y en ese tiempo, al no tener esa responsabilidad, comencé a quedarme en mi casa. Y entonces el grupo de amigas que tenía comenzaron a hacer road trips todos los domingos. Y la iglesia era a las 6 de la tarde. Pero no todos los domingos llegábamos a las 6, porque estábamos dando vueltas por todo Puerto Rico. Y Puerto Rico es chiquito, pero en lo que llegábamos nos tardamos algo. Y comencé a poner de prioridad entonces el yo sanarme o el yo sentirme bien o las cosas que no pude hacer mientras estuve casada, todas estas limitaciones que tuve, toda la infelicidad que sentí, déjame llenarla ahora con todas las cosas que me puedan hacer feliz en este momento. Y ese fue el momento en el que yo me alejé de Dios. Y a veces lo visualizaba, ¿verdad? En ese tiempo como que, wow, tú conociendo a Dios y sabiendo la importancia que eso tiene, tú misma decidiste soltarlo, ¿sabes? No es como que te pasó nada, nadie te hizo nada, es que tú misma decidiste, me tengo que ir, me voy a quedar afuera, voy a hacer otras cosas y voy a soltar esto tan brutal que yo tengo, que es poder servirle a Dios, que era que Él me sanara en mi proceso, que yo pudiera continuar llevando a mi hija a la iglesia, que era algo tan importante, y que ella no viera a su mamá de repente, mi mamá la que estaba en mi casa todo el tiempo con mi papá y haciendo todas las cosas bien, de momento jangueando, amaneciéndose, dejándome cuidando con otras personas, y era como que, wow, tú hiciste esto, tú tomaste esta malísima decisión, Anaís, en serio. Y eso fue bien chocante. Ese fue el momento en el que yo estuve fuera y eso duró unos 2 años específicamente, en el que todo el tiempo yo podía escuchar la voz de Dios, no importa donde yo estuviera, decirme, tú no perteneces aquí. Y era sentirse en un grupo de personas, pero tú sentirte súper aislado. Era que estaba la música allá y de momento yo podía estar riéndome con toda la personalidad que tengo, tan extrovertida y bien simpática con todo el mundo, pero en mi corazón y en mi mente yo escuchaba eso que decía, tú no perteneces aquí, tú no tienes que estar aquí, tú no tienes que estar aquí constantemente en ese proceso. Así que después de luchar mucho con la culpa, que fue la herramienta que yo siento que el enemigo usó para mantenerme afuera, el culparme por haber tomado esa mala decisión de irme, el culparme por haberme ido de fiesta, por cambiar de grupo de amigos, por contaminar mi propia forma de ser y pensar, por complacer a otras personas, por encajar en este grupo en el cual nunca iba a encajar porque no era mi lugar. Y el hacerme recordar todas esas cosas malas que yo pude haber hecho en ese momento, como que ¿para qué tú vas a regresar? Si ya tú estuviste en Dios, ya tú lo hiciste todo y después te dedicaste a hacer todo esto malo, ¿cómo vas a regresar ahí? ¿Con qué cara? La gente sabe, aunque la gente no supiera, pero en mi mente la gente sabe que tú estás mal, se nota que tú estás mal, se te ve hasta en tu semblante que tú estás mal. ¿Cómo tú vas a regresar ahí? Y era esa lucha hasta que uno de los días tuve una situación que yo pienso que fue un ataque bien espiritual en el que yo estaba en la noche en mi casa llorando con un ataque como de ansiedad. Yo siento, yo no padezco de ansiedades, pero yo sentía que era como un ataque de ansiedad. Y yo nunca he hecho nada por atentar contra mi vida, jamás. Ni lo he hecho, ni pienso que lo haga. Pero en ese momento yo dije, necesito dormir, así que lo que hice fue que me bebí unas Benadryl como 3, lo normal eran 2, no era para hacerme nada de daño, jamás en la vida, solo me quería desconectar de mi mente. Y recuerdo el haber escrito en un papel un montón de cosas, pero yo no sé qué yo escribí, yo sé que yo me acosté a dormir y yo sé que yo escribí algo. Pero cuando me levanté la otra mañana y veo el papel sobre el escritorio, literalmente era como si el enemigo mismo me estuviera hablando cosas negativas sobre mí, sobre mi persona y burlándose de mí por mi deseo de querer volver a Dios. Así que ese día fue que yo decidí que yo tenía que regresar, porque entonces no eran ideas mías, no era que si yo quería o no, es que me tocaba, es que era mi tiempo y que si yo regresaba en ese momento, lo que Dios tenía para mí se iba a cumplir. Y que ese mismo ataque era para evitar que yo regresara, para que yo me siguiera sintiendo culpable, pero lo pude identificar gracias a Dios. Y ahí fue que regresé. Así que en ese tiempo yo siento que todo lo que yo había escuchado de Dios se hizo realidad. Fue el tiempo en el que yo pude experimentar todas esas características bellas que tiene Dios, que quizás
yo solamente la había escuchado y pensaba que las conocía, pero no. Hasta el momento en que Claro. realmente tuve que recibir una restauración, tuve que necesitar con todo mi corazón un amor real, un amor genuino, esa seguridad, esa compasión, esa misericordia, esa sanidad, porque hasta me llegué a enfermar en ese proceso. Y poder experimentar todas esas cosas, yo siento que toda esa niñez bella que yo tuve y todas esas experiencias hermosas con Dios y todas esas veces que Dios me habló de mi llamado, fue a través de ese proceso en específico que yo pude realmente conocer a Dios. Eso es demasiado bello, amiga, porque hay algo que yo he aprendido en este tiempo que trabajo con jóvenes, que todos necesitamos construir un testimonio. Sí. Y a veces, nosotros a veces pensamos que aquellos que han crecido toda la vida en la iglesia y que han tenido experiencias bellas y que han pasado todas estas cosas, yo he tenido jóvenes que después salen y toman unas decisiones que de momento uno dice, pero ¿qué pasó? Y una mamá de una de mis jóvenes, cuando yo hablaba con ella me dijo, Loraima, tienes que permitirle que construya su testimonio. Jesús tiene que rescatarla a ella individualmente, no a través de nuestro amor o nuestra devoción por Dios, sino que ella tiene que tener un encuentro con Jesús. Y eso ahí me hizo entender que todos vamos a pasar momentos difíciles y que todos vamos a pasar tiempos en donde decidimos alejarnos de Dios porque es Dios mismo que quiere rescatarnos de manera personal, de manera íntima. Quizás si tú te hubieras quedado haciendo lo que hacías en la iglesia, quizás si hubieses permanecido, ahora no tendrías una realización tan grande de la bondad y de la misericordia de Dios, Así es. que cubre infinidad de pecados, porque a veces cuando hacemos todo más o menos bien, pues sentimos que Dios es nuestro ayudador, pero no lo vemos como nuestro salvador. ¿Sabes? Los que nos convertimos en discípulos de Jesús es porque entendemos que tenemos una dependencia completa de Él. O sea, es que lejos de Jesús nos apagamos, como dice mi amiga Karim. O sea, necesitamos una dependencia completa de Jesús. Y a veces hasta que no tomamos algunas malas decisiones y hasta que no vemos lo vacío que nos sentimos, es que no nos damos cuenta de lo lleno que somos en su presencia. Y eso transforma las vidas y tu testimonio va a transformar las vidas de mujeres que se sienten que han estado demasiado lejos y que están demasiado lejos para regresar, porque hay un libro que nosotros estuvimos estudiando hace unos meses que era El Dios Pródigo, y este libro habla de que en la historia del hijo pródigo, ambos hijos están perdidos, ¿verdad? Habla de cómo el hijo menor está perdido por su deseo del autodescubrimiento, o sea, hacer lo que a él le daba la gana, Ujú. y que el hijo mayor estaba perdido porque él entendía que él era bueno y que él era justo, pero la realidad es que ambos hijos estaban perdidos en su orgullo, en su deseo de autosuficiencia. Y a través de esta historia vemos cómo el amor iniciador del padre sale ambas veces a su encuentro. No ellos llegan a donde el papá, sino que el papá sale a buscar al hijo menor y luego sale nuevamente a buscar al hijo mayor y sale a encontrarlos donde están. Y, y escucharte es como un gran reminder de que el amor iniciador del Padre va a salir a nuestro encuentro, no importa en dónde estemos. Como que tú estás quizás metida en la música, el jangueo, y tú como quieras sentir, bro, this is not your place. Como que estás fuera de lugar full. O sea, Ujú. es como que eso no te deja ni disfrutarte el jangueo, porque tú estás como que, No puedes. pues ni modo, la cucaracha en el baile de gallina, estoy aquí tranquila. Pero ese es el amor iniciador del Padre que sale a tu encuentro todas las veces que sea necesaria, como que estoy aquí cuando tú quieras, como tú Exacto. quieras, estoy Con amor, aquí, con amor. cuenta conmigo, hablemos, vamos a sacar ese tiempo. So, tiene ese momento, tiene ese encuentro y dice, espérate, no. Porque de verdad, o sea, nada más como tú piensas que ambos pares de tus abuelos eran pastores y tu crianza es como el enemigo iba a ir contra ti full. Ujú. Porque hay una línea en que, ¿sabes?
muchas iglesias vemos como cuando tú tienes una influencia tan grande pastoral, o sea, tú comienzas a adoptar roles pastorales desde pequeña Ujú. y la responsabilidad pastoral desde pequeña, porque las responsabilidades pastorales, aunque yo pienso que los llamados pastorales son individuales y no tiene que ver con que tus abuelos sean pastores, tú tienes que ser pastora, no tiene que ver. Pero la responsabilidad pastoral muchas veces cae encima del núcleo familiar, Ujú. no solo de la persona. Así que te reencuentras con Jesús y de momento, ¿cómo nace, de dónde nace tu deseo de comenzar el Good Girls Club? Ok. Para ese momento en específico, yo estaba trabajando en una compañía, de estas de multiniveles de estos, ¿cómo se Ujú. llaman? No sé si es que se dicen así. Pero estaba trabajando en esta compañía y yo estaba dándole a mi grupo pequeños talleres, como de manejar sus redes, cómo hablar en las redes sociales, cómo crear sus páginas, pero también les estaba dando como unas charlitas motivacionales, como uno dice, Ujú. para que mi equipo se mantuviera ahí al día, siempre motivado, como que tuvieran un mindset distinto, porque para mí eso siempre ha sido importante. Así que en ese proceso, una de las muchachas me dice, oye, ¿por qué tú no haces esto como un negocio para ti aparte, ya que tú estás educando a todo tu grupo? ¿Por qué tú no comienzas a cobrar para otras personas y eso? Y yo no lo había visualizado de esa manera, pero ¿sabes qué? Le voy a dar un poquito de forma a esto, voy a ver cómo lo puedo trabajar. Así que un día, que recuerdo que fue a finales de septiembre para el 2020, yo busqué un Airbnb y dije, me voy a quedar por allá y me voy a encargar de darle forma a esta idea, a ver cómo puede funcionarme. Y me senté, recuerdo en aquella cama de aquel lugar espectacular que me encantó muchísimo, me encerré, yo no salí de ahí en 2 días, en lo que terminé todo. Y puse muchos papeles sobre la cama y comencé a escribir diferentes fases, diferentes cositas que quería que pasaran, si lograba hacer esa página, pues no tenía todavía la decisión hecha. Y el nombre de Good Girls Club, pues siempre me gustaba mucho porque yo siempre usaba espejuelos, como desde high school. Y entonces siempre la gente decía, "Ay, tú eres como una nena tan buena". Y entonces siempre me gustaban los clubs. Siempre tenía un club de cuanta cosa de chiquita. Yo voy a hacer una mezcla con estas historias de mi vida, de la nena buena, con el club. Vamos a hacer algo así. Y en ese momento me dedicaba a hablarle a las mujeres, así que me pareció bien. Y en ese momento yo recuerdo que una de las fases que yo dije que iba a tener en esa página, si la lograba hacer, era devocionales. Pero en ese momento todavía yo no había regresado a la iglesia. Eso fue en septiembre y fue en diciembre que yo regresé a la iglesia. Así que yo lo anoté y dije, bueno, esto va a ser en algún momento. Cuando yo regrese a la iglesia, cuando yo regrese a Dios, porque sé que voy a regresar, porque cuando el llamado está bien fuerte en tu corazón, no hay forma, ni siquiera tú mismo. O sea, tú no lo puedes pichar. No hay break. No hay break, pues tú lo sabes. Si yo en algún momento voy a regresar, así que cuando sea el momento, pues comienzo a hablar de Dios. Y creé la página. Literalmente la creé súper rápido porque en octubre 1 fue que la comencé. Y empecé a poner mensajes motivacionales, cositas como de negocio para aportarle a las muchachas que tuvieran negocios propios, que fueran emprendedoras y en general. Pero rápido que comencé a hacer eso, como eso fue en octubre y en diciembre fue que me pasó la experiencia que me llevó a regresar a la iglesia, en enero yo comencé entonces a hablar un poquito más de Dios y lo vi como una herramienta para mí misma de tener la responsabilidad de que como yo estoy viviendo este proceso, quizás yo no me siento aún súper firme en que ya regresé y estoy bien, porque antes había intentado y me había vuelto a salir, pero yo siento la responsabilidad de hablar de lo que yo estoy viviendo para que otras personas se puedan identificar con eso. O sea, como que Ujú. si voy 2 pasitos adelante, pues el que le falten esos 2 pasos me puede seguir a mí dando Claro. esos 2 pasos. Y comencé a crear los devocionales. Los lunes hacía lunes de motivación y los miércoles daba devocionales en live en la página. Y la gente se comenzó a conectar más en los live de devocional que en los de motivación. Y las personas empezaron a escribir cómo se estaban identificando con lo que yo estaba hablando o cómo la manera en la que yo explicaba la palabra era una forma en la que ellos lo podían entender porque ellos no iban a ninguna iglesia o porque habían dejado de ir o porque querían, pero no sabían Ujú. cómo entrar, cómo acercarse. Y comenzó eso a coger una forma que yo no pensaba que era la que iba a tener. Así que yo seguía haciendo frases en la página, que fue lo que hizo que se moviera.
comencé a hacer los devocionales. Un poquito más tarde hice lo del podcast, pero que es hablado solamente. Y más personas siguieron escuchándolo. Llegó un momento dado en el año pasado, antes de hacerle el cambio al nombre de Just a Club, en el que comencé a vivir otro proceso en mi vida también por una mala decisión de una relación. Y yo me sentía como bien perdida, aunque estaba en la iglesia y estaba firme en todas mis cosas, yo me sentía súper perdida en cierto modo en mi mente o en la situación en la que yo estaba viviendo. Y yo me había ido de viaje a casa de mi tía. En ese tiempo yo quería hacer un ayuno todos esos días para que Dios me confirmara qué era lo que yo tenía que hacer con esa situación. Y esa semana yo tuve como 3 ataques de pánico que me dieron. Yo lo único que hice fue llorar en todo el viaje. Pasaron 20 cosas malísimas. Sin embargo, con el dolor que sentía y con como la misma forma en la que Dios me estaba ministrando en ese tiempo a mí misma, dándome la palabra de lo que tenía que soltar o lo que tenía que hacer, comencé a crear otras frases en la página más basadas en una visión más cristiana, o hablando más de Dios, y la página se fue totalmente viral. Yo tenía como 10,000 seguidores, de momento tenía 30 y pico de mil de seguidores en la página, de nada, 4 millones de vistas en la página. Eso seguían entrando personas y la gente escribiendo que se sentían identificadas con la palabra. Y ese proceso también, que era muy personal, hizo que eso se convirtiera, se transformara en un canal de bendición para otra gente que quizás estaba buscando las mismas respuestas que yo o que estaba pasando por procesos similares o simplemente Dios transformó esa experiencia para que se le hablara a ellos. So, yo siento que el comenzar a trabajar en esto, en Just a Club, que ahí fue que hice el cambio para que los muchachos se sintieran muy incluidos y lo pudieran compartir, yo siento que fue todas las experiencias que había vivido antes, todas esas respuestas que yo estuve buscando, toda esa necesidad que yo tuve de poder recibir alguna palabra, era como la recopilación de todo esto, ahora siendo de bendición a otras personas. Era como, aunque pude haber estado fuera y pude experimentar muchas cosas que no había vivido, cada una de ellas fueron transformadas a yo poder entender a la gente a la que Dios me iba a llevar. A que cuando alguien viniera a hablarme a mí, yo pudiera decirle, sabes que yo te entiendo, porque yo también lo viví. Quizás estando toda la vida en la iglesia sin ninguna experiencia negativa, viviendo todo este mundo maravilloso y todo de rosita, yo no hubiese podido impactar en Josa Club. Y luego, el año pasado, yo estuve orando para que Dios me confirmara mi ministerio, porque siempre me había hablado con cosas bien específicas de que vas a hablarle a mucha gente, vas a llegar a lugares que tú no te has imaginado, tú vas a viajar a otros países. Entonces yo decía, ok, pero eso yo lo puedo hacer con cualquier título, yo lo puedo hacer más que porque quiero o lo puedo hacer porque es un llamado. Yo puedo hacer eso, ir a cantar a los lugares, eso puede significar que puedo ser misionera si voy a viajar a otros lugares, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga para yo poder dirigirme bien en lo que estoy haciendo y prepararme? Y el año pasado me pongo a orar, viernes, sábado y domingo específicamente, porque había un pastor que iba a la iglesia ese domingo, y yo decía, yo quiero que tú me confirmes mi llamado a través de Pastor Millo. Y yo quiero que tú me llames y que tú me digas específicamente lo que tú quieres que yo haga. Así bien pantalonua. Amigas, pídale a Dios directamente, que Él responde. Cuando ese domingo en la mañana, el pastor en pleno estaba predicando y de repente se detiene y dice, hay un nombre que yo he tenido en mi mente todo este fin de semana. Y a mí me parece que eran cosas mías, pero cuando esta mañana, a las 6 de la mañana, Dios me despierta otra vez con el mismo nombre y ya iban 3 días con lo mismo, yo siento que no son ideas mías y hay un mensaje para ti. Nanita, ellos me dicen nanita siempre, porque a mí me decían nana, ya yo me puse mi nombre, Anaí Cirona, pero me decían nana. Me decían nanita. Y yo me quedé paralizada, pero ya yo sabía, porque yo lo pedí, yo lo sabía. Be careful what you wish for. Ajá, yo decía, va a decir mi nombre, ya, yo sé que va a decir mi nombre. Y cuando dijo mi nombre, ok, se me paralizó el mundo porque, ok, sí es real, lo estaba diciendo y soy yo. Y Dios me habló bien bonito a través de él, diciéndome que él necesitaba que yo me viera como me veían en el cielo. Y wow. Yo pienso que todos nos hemos encontrado en ese momento en el que no sabemos nuestra verdadera identidad o que nos sentimos demasiado humanos para lo que Dios nos ha llamado. Y el que Él me dijera que Él necesitaba que yo me viera como Él me ve en el cielo es una cosa increíble que me impactó demasiado.
Me dijo, me pediste que te confirmara tu ministerio. Tu ministerio es evangelismo. Eres un evangelista. Y vas a llegar a personas alrededor del mundo. Y es por tu personalidad, por las características que puse en ti, era como que todas las respuestas de lo que yo pensaba que era lo que me alejaba de quizás ser, porque, mira, cuando las personas piensan en un ministerio, al menos yo pensaba en una persona bien serena, bien calmada, bien seria, con un estilo de vestir en específico, como este estereotipo de la persona cristiana que merece tener un ministerio. Y cuando yo lo miraba, yo no me veía en ninguno. Same. Yo no encajaba en ninguno de esos cajones. Yo decía, Dios mío, pero con esta personalidad, yo que soy así presentadita, que yo siempre estoy haciendo chistes, yo no cojo nada en serio. ¿Cómo yo voy a ser evangelista? ¿Cómo yo voy a llegar a la gente? ¿Cómo yo voy a dar conferencias en lugares y pararme? Y no tengo miedo a pararme, pero es que yo no encajo ahí. La gente no se va a identificar conmigo como una mujer de Dios porque es que yo no encajo en esas casillitas. Y que cuando Dios me habla, específicamente va a que por esas mismas características y por esa misma personalidad es que te estoy dando este ministerio. Es como que se te explota la cabeza, se te explota la cabeza porque lo que tú piensas que no vas a hacer, ahí es que Dios te quiere. For sure. Yo en esta última temporada he visto como Dios ha continuado llamando a un grupo de mujeres imperfectas como nosotras a hacer cosas difíciles y hacer cosas que no parecerían que nos pertenecen. Así es. Yo he batallado mucho con los llamamientos que Dios me quiere hacer porque yo le digo, amado, ¿sabes? Dame algo más fácil. Pero la verdad es que el poder de Dios es perfeccionado en nuestra debilidad. Nosotros solo tenemos que decidir ser obedientes a lo que Él nos pide. Y también somos transformadas en el proceso. Yo les tengo que decir, o sea, yo he cambiado mucho. O sea, desde el 2020 a hoy, yo he cambiado mucho. Las personas que me conocen del 2019 en adelante conocen otra versión de mí. Y ha sido así, ha sido real, porque mientras nosotros empezamos a acercarnos a Jesús, los frutos del Espíritu van naciendo en nosotros. Y hay frutos que yo tenía 1, 2, 3, tenía todos estos, pero el fruto de la mansedumbre, ese y yo no nos somos tan amigos. Pero con el tiempo, mientras más nos acercamos a Jesús, más esas cosas empiezan a caer. El orgullo, la soberbia, todas estas cosas, nosotros tenemos que soltarlas porque no podemos cargar el peso de la cruz que Dios nos ha dado a cada una. Y también cargar estas características de quienes nosotras éramos. Yo te digo, yo lo puedo ver con claridad. Como que mientras tú hablabas, yo decía como que te visualizaba como Pedro tirando las redes y a veces tiramos las redes un montón de veces en el tiempo incorrecto y no cogemos nada. Versus que cuando las tiramos, cuando estamos conectadas a la vid, cuando Dios nos dice como que, ok, ahora sí, tírala. Te toca. Entonces el barco se llena hasta que tienen que buscar ayuda adicional porque si no, tiene demasiado peso. Yo honro ese esfuerzo tan grande de salir y hablar la verdad y ser ejemplo y ¿sabes? Predicarlo con tu vida, más que todo. Reconociendo que no es fácil tener un ministerio digital, no es fácil que la gente esté pendiente a lo que tú haces o no haces para ver si te cree o no te cree. Pero amigas mías, la verdad que está en la palabra no depende de la humanidad de nosotras. Así que aún en nuestra humanidad, cuando hayan cosas en nosotras, en nuestros pastores, en nuestros líderes que no nos encanten, tenemos que saber que Dios los ha escogido para esos roles y que su palabra es verdad y es viva. Y que la palabra está ahí para transformarnos. Así que síganla, sigan a Anaís en Just a Club. Vamos a dejar los links. Va a encantarle todo lo que está haciendo, todo el corazón que le pone a todo lo que hace, su personalidad bubbly. Verdaderamente pienso que eres un tesoro para mucha gente que quiere encontrar a Jesús y se siente que está lejos. Al final del día, amiga, nosotras no nos vemos como el cookie cutter, pero
nosotras tenemos en nuestras manos la responsabilidad y la oportunidad de salir a buscar a las que están lejos. Y esas mujeres que nosotras estamos pensando que sí quizás serían dignas de un ministerio, no tienen la misma habilidad de conectar con aquellas que están lejos. Así que nosotras somos el puente de llegar a ellas y de poder llevarlas a un lugar seguro en donde las cuiden, en donde las amen y en donde continúen discipulándolas. El fruto no es nuestro. El fruto es del Padre, pero qué brutal que con nuestra imperfección, con nuestros tenis, con nuestra historia, con nuestra vida, con nuestro molde, Dios quiera salir a usarlo. Para mí es un privilegio verdadero hacerlo contigo. Y ver lo que hace y apoyarte y verte crecer y desarrollarte y verte cada vez con más seguridad vivir tu fe en voz alta. Gracias. Muy bello. Gracias por este rato, gracias por estar Gracias a aquí. ti. Voy a dejar todo aquí abajo. Estoy tan feliz de que pudieron conocerla y espero que estas conversaciones continúen. Si tienen preguntas para ella, escríbanlas aquí, escríbanla en su Instagram, busquen sus servicios, conéctense a su comunidad y las vemos en la próxima. Chao.